Bienvenidos a nuestro canal de audiolibros. Si te apasionan los relatos misteriosos y las historias que te mantienen al borde de tu asiento, estás en el lugar indicado. Hoy les traemos una narración escalofriante, La pata de mono de W. Jacobs, un cuento corto que explora los límites del deseo humano y las fatales consecuencias de tratar de alterar el destino. A lo largo de esta narración, nos adentraremos en una historia llena de suspenso y giros inesperados que te harán cuestionar las decisiones que tomas en la vida. Pero antes de comenzar, no olvides suscribirte a nuestro canal, darle un like y activar la campanita de notificaciones para no perderte nuestras próximas historias. Ahora, prepárate para sumergirte en los 15 capítulos de La pata de mono, donde descubrirás cómo un simple deseo puede alterar el curso de la vida, y cómo una familia enfrentará las aterradoras consecuencias de jugar con lo desconocido. Capítulo 1. La llegada de la pata de mono. Era una noche fría y lluviosa cuando el viento azotaba las ventanas de la pequeña casa de los Witte, una vivienda modesta ubicada en una tranquila aldea. Dentro, una cálida luz iluminaba el salón, donde la familia se encontraba reunida. El señor Witte, un hombre de aspecto sencillo y rudo, estaba sentado junto al fuego, con su esposa, la señora Witte, y su hijo Herbert, disfrutando de una tranquila velada familiar. El fuego crepitaba suavemente, llenando la habitación con su resplandor cálido y reconfortante, mientras las sombras danzaban por las paredes, como si quisieran unirse a la tranquilidad del momento. Sin embargo, una sensación de inquietud se cernía en el aire. La tormenta afuera rugía cada vez más fuerte, y el viento que soplaba a través de los árboles parecía arrastrar consigo algo más que simples hojas secas. La familia Witte, ajena a lo que estaba a punto de suceder, no imaginaba que esa noche su vida cambiaría para siempre. De repente, hubo un golpe en la puerta, un sonido que rompió la calma. El señor Witte, algo sorprendido, se levantó del sillón y cruzó el pequeño salón para abrir. Al otro lado de la puerta, se encontraba un hombre de aspecto extraño. Era alto, con un sombrero oscuro que le cubría casi por completo el rostro, y una gabardina que parecía haberse empapado por la lluvia. En sus manos sostenía un objeto que, aunque aparentemente insignificante, llamaba la atención por su aspecto inusual. ¿Puedo ayudarle?, preguntó el señor Witte, tratando de ocultar el desconcierto. El hombre levantó la vista, revelando unos ojos penetrantes, de un tono extraño, casi inquietante. Con voz grave y serena, respondió: «Vengo a traerles algo muy especial. Un objeto que cambiará sus vidas, si lo desean». La señora Witte, quien había escuchado la conversación desde su lugar cerca del fuego, se acercó, intrigada por la presencia de este hombre y su misteriosa declaración. El visitante entró sin ser invitado, y con una cierta prisa, dejó el objeto en una mesa cerca del fuego. El señor Witte observó con atención la pequeña pata de mono que el hombre había colocado sobre la mesa. Era un objeto raro, no parecía más grande que un puño cerrado, y su color oscuro la hacía aún más extraña a la luz del fuego. El hombre, percibiendo la fascinación de la familia, habló lentamente, como si estuviera relatando una historia que ya conocía de memoria. «Este es un talismán, una pata de mono. Tiene un poder único. Concede 3 deseos. Pero cuidado, mis amigos, no es un poder sin consecuencias. Cada deseo tiene un precio, y las cosas no siempre salen como uno espera». El señor Witte, aunque escéptico, no pudo evitar sentirse intrigado. La idea de los deseos le parecía absurda, pero algo en el tono del hombre, algo en la manera en que hablaba, le hizo sentir que tal vez no era tan disparatado como parecía. «¿Qué tipo de deseos?», preguntó el señor Witte, con una risa nerviosa que intentaba disimular su creciente curiosidad. El extraño miró fijamente a los ojos del señor Witte. «No importa el tipo de deseo. La pata cumplirá cualquier deseo, pero les advierto, el destino siempre cobra lo que toma. Y ustedes no serán la excepción». La señora Witte, que había estado escuchando en silencio, no pudo resistir más y le preguntó al hombre: «¿Por qué no la usas tú, entonces? ¿Por qué nos traes esta cosa?». El hombre dejó escapar un suspiro profundo. Su rostro mostró una sombra de dolor, como si el solo hecho de recordar lo que había vivido le causara sufrimiento. «Porque he pagado el precio. Y ahora, es su turno. Ustedes decidirán si toman el riesgo, o si lo dejan todo atrás. Recuerden, 3 deseos, y el destino nunca es predecible». Con esas palabras, el hombre se dio vuelta y salió por la puerta, dejando atrás la pata de mono,
tan misteriosa como su presencia. La familia Witte, ahora sola, permaneció en silencio, observando el pequeño objeto sobre la mesa. Los tres se miraron, conscientes de que algo extraño y fuera de lo común había irrumpido en sus vidas. Sin embargo, la curiosidad fue más fuerte que cualquier duda, y la semilla del deseo comenzó a sembrarse en sus corazones. Este es el primer capítulo, que establece el tono misterioso y la atmósfera inquietante de la historia. Aquí se introduce la pata de mono como el objeto central de la trama y se planta la semilla de la duda y la fascinación en los personajes. En los siguientes capítulos, la historia se desarrollará con los deseos y las consecuencias de estos, manteniendo el suspenso. Capítulo 2. La historia del hombre que les trae la pata. La tormenta afuera parecía no cesar. El viento seguía golpeando las ventanas con fuerza, como si intentara entrar en la cálida casa de los Witte. Dentro, el ambiente era silencioso, solo interrumpido por el crujir de la madera en el fuego. La pata de mono, aún sobre la mesa, parecía estar observando a la familia Witte, como si tuviera vida propia. La extraña figura del hombre que les había dejado aquel objeto seguía rondando en sus mentes. Después de que el hombre se fue, la señora Witte no pudo evitar preguntar al señor Witte sobre el misterioso visitante. Mientras el señor Witte miraba la pata con una mezcla de fascinación y escepticismo, su esposa insistió. ¿De verdad crees que este talismán puede hacer lo que dice? ¿Crees en lo que nos contó? El señor Witte, aunque algo intrigado, no quería admitir que estaba preocupado. Es solo una superstición, querida. ¿Qué sentido tendría creer en algo así? Dijo, pero su tono no era tan seguro como pretendía. Se levantó y caminó hacia la ventana, mirando cómo la lluvia caía torrencialmente, mientras pensaba en las palabras del extraño hombre. Herbert, el hijo de la familia, quien había permanecido en silencio hasta ese momento, se acercó a la mesa y tomó la pata de mono entre sus manos. Observó sus detalles, como el pelo parecía estar impregnado en la piel de la mano, como sus dedos curvados daban la sensación de que podía moverse en cualquier momento. Parece un viejo amuleto de alguna leyenda, exclamó Herbert, burlándose un poco. Pero a medida que sostenía el objeto, algo en él le causaba una extraña sensación, como si no fuera un simple trozo de hueso o piel, sino algo más, algo que escondía un poder oscuro. El señor Witte lo miró de reojo y luego volvió a hablar, tratando de restar importancia a la situación. Deberíamos deshacernos de esto, antes de que empiecen a surgir ideas extrañas. No hay nada más peligroso que la superstición. Pero la señora Witte, al escuchar estas palabras, pensó en algo más. Su mente comenzó a divagar sobre lo que había dicho el hombre. 3 deseos. Eso era todo lo que necesitaban. ¿Qué podría pedir? Lo primero que se le ocurrió fue la necesidad de dinero. Era una familia humilde, y un poco de dinero extra siempre podría aliviar los problemas de la vida diaria. ¿Y si, por un momento, lo usamos? Dijo ella, con un tono que sorprendió a su esposo. No tenemos nada que perder. Si el hombre no nos mintió, tal vez podamos conseguir algo bueno. El señor Witte la miró fijamente, como si estuviera considerando sus palabras, aunque en el fondo sabía que todo aquello sonaba demasiado irracional. Sin embargo, no pudo evitar que la idea tomara forma en su mente. La tentación de ver si de verdad funcionaba comenzó a hacer mella en él. La idea de tener algo más de dinero parecía tentadora, especialmente cuando pensaba en lo difícil que era salir adelante con lo poco que tenían. Herbert, mirando la pata, dijo de forma algo burlona. ¿Y qué pedirían? ¿Un deseo de buena suerte? ¿Una vida sin preocupaciones? El señor Witte se rió, pero su risa sonó algo vacía, como si en su interior comenzara a pensar que tal vez ese pequeño amuleto tenía algo de poder. Tras unos momentos de silencio, decidió hablar. Si realmente funciona, tal vez pidamos 200 libras. Sería suficiente para mejorar nuestras condiciones. Nada más, por ahora. Herbert se rió también, pero su risa se apagó rápidamente cuando vio la mirada de su madre. Ella estaba pensando en serio. En su rostro se reflejaba una mezcla de esperanza y temor, como si algo la empujara a desearlo, aunque sabía que el precio podía ser demasiado alto. No hagas eso, dijo el señor Witte, alzando la mano en señal de advertencia. Pero ya era tarde, y la señora Witte había tomado la decisión en su mente. Un poco de dinero nunca está de más, insistió ella, sonriendo con una mezcla de confianza y temor.
¿Qué es lo peor que podría pasar? La atmósfera en la habitación comenzó a sentirse más densa, más inquietante. El silencio se apoderó de la familia Witte mientras, sin decir una palabra más, el señor Witte tomó la pata de mono con manos temblorosas. Miró el objeto con una expresión sombría y luego, tras un breve momento de vacilación, susurró: «Deseo. 200 libras». No hubo un resplandor ni un sonido mágico, solo el crujir de la madera del hogar y el rugir del viento afuera. Por un momento, todo pareció quedar en silencio absoluto. Nadie se atrevió a hablar. La familia se quedó mirando la pata, esperando que algo sucediera, pero el tiempo siguió su curso normal, sin alteraciones. El señor Witte se levantó y dejó el objeto sobre la mesa, mientras la tensión en el aire aumentaba. «Nada», murmuró, como si quisiera convencerse de que había sido una tontería. Pero en su rostro, había algo que sugería que, de alguna manera, no podía olvidar lo que acababa de hacer. La señora Witte, aunque aliviada por la aparente falta de efecto, no pudo dejar de preguntarse, ¿y si realmente funcionaba? ¿Qué pasaría si algo cambiara a partir de ahora? Un escalofrío recorrió su espalda, pero se lo quitó de la mente rápidamente, tratando de convencerse de que todo estaba bajo control. «No lo haremos otra vez», dijo el señor Witte, con firmeza, como si quisiera poner fin a la conversación. Pero las palabras quedaron en el aire, no como una promesa, sino como una advertencia, una de esas que, en ocasiones, llega demasiado tarde. Este es el capítulo 2, en el que se introduce la historia del hombre que les entrega la pata de mono, y se empieza a construir la atmósfera tensa y la duda que rodea el uso del talismán. Los personajes empiezan a sucumbir a la tentación, aunque saben que lo que están haciendo podría ser peligroso. El capítulo prepara el terreno para lo que vendrá a continuación. Capítulo 3. Las consecuencias del deseo. La mañana siguiente amaneció gris y fría, con nubes pesadas que colgaban sobre el horizonte, presagiando más lluvia. La familia Witte despertó lentamente, aún sumida en una especie de resaca mental después de los eventos de la noche anterior. El señor Witte fue el primero en levantarse, y al hacerlo, una sensación extraña lo invadió. Miró alrededor, como si estuviera buscando algo que no podía encontrar. La pata de mono seguía allí, sobre la mesa, igual que la noche anterior. Nada parecía haber cambiado. Con un suspiro, el señor Witte se acercó a la mesa y miró el pequeño objeto con cierto desdén. Parecía tan común, tan insignificante. ¿Cómo podía algo tan pequeño causar tanto revuelo? La señora Witte bajó a la cocina y comenzó a preparar el desayuno, como si intentara evitar pensar en el deseo que había hecho. Pero el pensamiento no la dejaba en paz. ¿Y si realmente funcionó? ¿Y si algo había cambiado en su vida? Su mente no podía escapar de esa inquietante posibilidad. Herbert entró en la habitación, con el rostro aún adormilado pero con la típica energía juvenil. Se acercó a la mesa y observó la pata de mono con curiosidad. «Bueno, ¿ya llegó nuestro dinero?», dijo, medio en broma, medio en serio, mientras pasaba su mano sobre la pequeña figura. El señor Witte lo miró y luego se dejó caer en una silla, sintiendo como el peso de la noche anterior le oprimía los hombros. Sabía que, por más que lo intentara, no podía ignorar lo que había hecho. «No sé por qué lo hice, hijo», murmuró, su voz baja y algo quebrada. «Fue un impulso. Pensé que no podía hacerle daño a nadie pedir unas pocas libras». En ese momento, la señora Witte salió de la cocina, trayendo consigo el desayuno, y al verlo, le sonrió como si no hubiera pasado nada. Pero había algo en su expresión que no cuadraba con su aparente calma. Estaba ansiosa, como si estuviera esperando que ocurriera algo. «Bueno, ya veremos», dijo ella, tratando de disimular la inquietud en su voz. Herbert se sentó en la mesa, mirando a sus padres, notando una atmósfera tensa. Algo no estaba bien, pero no lograba identificar qué era. Mientras comían, los tres seguían pensando en la pata de mono, aunque ninguno de ellos se atrevió a mencionarla de nuevo. La mañana transcurrió lentamente, y el día continuó igual de sombrío. La familia Witte trató de llevar una vida normal, pero el aire pesado de la incertidumbre seguía pesando sobre ellos. A media tarde, Herbert salió a trabajar como de costumbre, ayudando en la fábrica local. El señor Witte decidió salir a caminar para despejar su mente, mientras que la señora Witte permaneció en casa, inquieta, como si algo la llamara a actuar. A eso de las 5 de la tarde, el señor Witte regresó,
cansado pero con una ligera sensación de alivio. Sin embargo, al entrar, notó algo extraño. La atmósfera en la casa había cambiado. Había algo en el aire, algo palpable, que lo ponía nervioso. «¿Qué pasa, querida?», preguntó el señor Witte, al ver que su esposa no estaba en su lugar habitual. La señora Witte apareció en la puerta del salón, sus ojos brillando con una mezcla de esperanza y ansiedad. «Viene», exclamó. «Viene el mensajero». El señor Witte la miró confundido. «¿El mensajero?», repitió, sin comprender. La señora Witte asintió con fervor. «El mensajero que traerá el dinero. Lo he sentido. Sé que está por llegar». En ese momento, como si las palabras hubieran dado vida a la presunción, sonó un golpe en la puerta. El señor Witte se levantó rápidamente y, con el corazón acelerado, caminó hacia la entrada. Al abrir, un hombre extraño se encontraba frente a él, con un sombrero arrugado y un sobre en las manos. «¿El señor Witte?», preguntó el hombre. «Sí, soy yo», respondió el señor Witte, algo incrédulo. El hombre entregó el sobre, que parecía tener un peso inusual. Sin decir nada más, se dio la vuelta y se alejó rápidamente, perdiéndose en la niebla que comenzaba a formarse fuera de la casa. El señor Witte regresó a la sala con el sobre en las manos. Se lo entregó a su esposa, que lo tomó con una mezcla de emoción y temor. Ella lo abrió con manos temblorosas, y dentro encontró una carta. En ella, se explicaba que el señor Witte había ganado una compensación por un accidente en el trabajo de su hijo Herbert, quien había estado involucrado en una situación peligrosa días atrás. El monto de la compensación eran exactamente 200 libras. El señor Witte se quedó sin palabras. No sabía si debía sentirse aliviado o aterrorizado. ¿Era posible que esto fuera obra de la pata de mono? El dinero que había deseado estaba aquí, pero de una manera tan sombría, tan inesperada. La señora Witte no pudo contenerse y gritó de alegría. «Lo sabía. Lo sabía. Nuestro deseo se ha hecho realidad». Pero el señor Witte, con el sobre en las manos, no pudo dejar de pensar en las palabras del hombre que les había entregado la pata de mono. «Cada deseo tiene un precio». Y aunque el dinero estaba allí, con la sonrisa de su esposa iluminando el rostro, una sensación de malestar invadió el pecho del señor Witte. Sabía que lo que acababa de suceder no era algo casual. Algo mucho más oscuro se cernía sobre ellos, y la factura de ese deseo, aunque no lo supieran aún, estaba por llegar. Este es el capítulo 3, en el que se comienza a mostrar que el deseo pedido por la familia Witte ha tenido una manifestación inmediata. Aunque al principio parece una bendición, la forma en que llega deja claro que algo no está bien. Se está construyendo la atmósfera de tensión y de las consecuencias que traerán los deseos. El capítulo establece la inquietud que se empezará a intensificar en los siguientes. Capítulo 4. El precio del deseo. La casa de los Witte, que tan tranquila había sido la noche anterior, ahora estaba impregnada de una atmósfera densa y cargada de presagios. A pesar de que el señor Witte intentaba racionalizar la increíble coincidencia del dinero que había llegado justo después de hacer el deseo, una inquietud persistía en su mente. El sobre con las 200 libras seguía sobre la mesa, el papel arrugado por la agitación de la mano con que lo había sostenido, pero el peso de la carta parecía mucho mayor que cualquier cantidad de dinero. La señora Witte, por su parte, estaba llena de entusiasmo. Examinaba el dinero con un brillo en los ojos, sin prestarle atención a las dudas que comenzaban a asomar en el rostro de su esposo. «Es perfecto. Ahora podremos pagar todas las deudas. Podremos descansar», exclamaba, sin poder ocultar la alegría. Sin embargo, el señor Witte no compartía su entusiasmo. Su mente estaba fijamente concentrada en el hecho de que las circunstancias de ese dinero no coincidían con lo que había imaginado. Si bien los 200 libras podían aliviar muchas de las dificultades de la familia, había algo mucho más sombrío detrás de todo esto. Algo que no terminaba de comprender. «¿No te parece extraño, querida?», dijo el señor Witte, intentando sonar calmado. «Todo esto no ocurrió como lo esperábamos. El dinero no vino por casualidad, y no fue un regalo. Hay algo raro en la forma en que lo hemos recibido». La señora Witte lo miró como si estuviera exagerando, pero también notó la inquietud en su voz. «¿Qué quieres decir con eso?», preguntó ella, algo confundida. El señor Witte suspiró,
sintiendo que las palabras que estaba a punto de decir no podían quedar sin pronunciar. La forma en que llegó el dinero, ¿no te parece demasiado pronto? ¿No te parece extraño que fuera exactamente la cantidad que pedimos? Y además, ¿por qué un mensajero desconocido? No es común que alguien se aparezca así, sin más, con tal cantidad de dinero. La señora White, viendo que su esposo parecía estar obsesionado con las dudas, intentó calmarlo. Tal vez es solo una coincidencia. Quizá la compañía de seguros nos envió esto por el accidente de Herbert, como compensación. Tal vez es justo lo que necesitamos. Pero el señor White no podía dejar de pensar en las advertencias del extraño hombre que les había entregado la pata de mono. Cuidado con lo que deseas. Esa frase le rondaba en la cabeza como un eco. Se levantó y caminó hacia la ventana, observando cómo la lluvia caía con más fuerza. Algo dentro de él sentía que su deseo había tenido consecuencias que aún no comprendía. Al poco rato, Herbert regresó a casa, cansado, pero con su habitual buen ánimo. Había olvidado por completo los eventos extraños de la noche anterior, hasta que vio el sobre y las libras sobre la mesa. ¿Qué es esto?, preguntó con sorpresa, señalando el dinero. La señora White, al ver a su hijo, sonrió, aliviada por su presencia. Sin embargo, el señor White no podía dejar de mirar a su hijo con una expresión seria. Lo que nos llegó, hijo, es una compensación por el accidente que sufriste. El dinero que pedimos anoche, dijo el señor White con tono bajo. Herbert frunció el ceño, confundido. ¿Compensación? Pero, yo no. ¿Cómo? La señora White, al ver la confusión de su hijo, intervino rápidamente. No te preocupes, hijo. El dinero es por el accidente en el trabajo. El mensajero lo trajo esta tarde. Ahora podemos pagar todas las deudas. Herbert, aunque algo confundido, no hizo preguntas y se dejó llevar por el entusiasmo de su madre. La idea de que el dinero podría resolver sus problemas lo hizo sentir aliviado, pero al mismo tiempo, algo en su interior comenzaba a preguntarse si todo esto realmente era tan sencillo como parecía. El señor White, sin embargo, no dejaba de observar a su hijo. Sabía que su accidente había sido grave, pero nunca imaginó que algo tan macabro podría suceder. Se acercó lentamente a Herbert y le puso una mano en el hombro. Hijo, quiero que entiendas algo, dijo con voz grave. El dinero que tenemos ahora no vino por casualidad. Y aunque esto puede parecer una bendición, debemos tener mucho cuidado con lo que hemos deseado. Herbert lo miró con una mezcla de extrañeza y preocupación. ¿Qué quieres decir, papá?, preguntó, sin entender completamente. Solo te pido que recuerdes lo que pasó. Este dinero llegó por algo que pedimos, algo que deseamos sin pensar en las consecuencias. Y no siempre las cosas que deseamos vienen sin un precio. El joven miró a su padre, algo desconcertado, pero no dijo nada más. La atmósfera en la casa se volvió aún más tensa, como si el aire estuviera cargado de presagios. Mientras tanto, la señora White, ajena a las inquietudes de su esposo, ya comenzaba a hacer planes sobre cómo gastar el dinero. Vamos a pagar todo lo que debemos, y luego haremos algunas mejoras en la casa. Este es el comienzo de una nueva vida para nosotros. Pero el señor White no pudo evitar mirar la pata de mono, que seguía sobre la mesa. ¿Era esto solo el comienzo? El precio por lo que habían pedido estaba por llegar, y aunque no lo sabían, el verdadero costo de su deseo estaba más cerca de lo que imaginaban. Este es el capítulo 4, en el que las primeras señales del verdadero precio del deseo comienzan a hacerse más evidentes. Aunque la familia White celebra el dinero recibido, la preocupación del señor White por las posibles consecuencias sigue creciendo. La atmósfera de incertidumbre sigue ganando fuerza y las advertencias del pasado se hacen más palpables. Capítulo 5. El accidente. El día transcurrió con una sensación de inquietud, un silencio extraño que envolvía la casa de los White. Aunque el dinero estaba sobre la mesa, la familia no podía evitar sentirse extraña, como si un peso invisible se hubiera posado sobre ellos, impidiendo que se sintieran completamente tranquilos. La señora White, por su parte, continuaba con sus planes, hablando de lo que harían con el dinero, de cómo saldarían las deudas y mejorarían la casa. Pero el señor White no podía dejar de pensar en lo que había dicho la noche anterior. Cuidado con lo que deseas. Herbert había salido a trabajar temprano, sin mostrar mucho interés en los oscuros pensamientos de su padre,
Pero algo en su actitud, en su manera de apresurarse para salir de la casa, le hizo pensar que algo estaba por suceder. El señor Witte no pudo evitar seguirlo con la mirada desde la ventana. Algo le decía que no debería haber sido tan fácil, que las cosas no debían ser tan sencillas. A medida que Herbert se alejaba, el señor Witte sintió un escalofrío recorrerle la espalda, pero no podía hacer nada para detenerlo. Su hijo se había ido y lo único que quedaba era esperar. La tarde cayó pesadamente, y las horas pasaban sin que nada particularmente relevante sucediera. El señor Witte caminó por la casa, revisando las habitaciones, sin poder concentrarse. La señora Witte seguía ocupada en sus planes, ajena al creciente malestar de su esposo. Pero él no podía dejar de pensar en lo que había sucedido, en lo que aún no había sucedido. Entonces, alrededor de las 5 de la tarde, el sonido de un golpe en la puerta interrumpió sus pensamientos. El señor Witte se levantó rápidamente. Su corazón comenzó a latir más rápido de lo habitual. Al abrir la puerta, no encontró a un mensajero ni a nadie con un sobre. Solo encontró un silencio pesado, como si la casa misma estuviera conteniendo la respiración. Fue entonces cuando vio la figura de un hombre, vestido con ropas negras, que se acercaba lentamente por el camino. El rostro del hombre estaba sombrío, y algo en su postura hizo que un escalofrío recorriera la espalda del señor Witte. El hombre se detuvo ante la puerta, y su mirada fija parecía cargar con una tragedia inevitable. El señor Witte, desconcertado, apenas pudo articular una palabra. ¿Puedo ayudarlo?, preguntó, aunque sabía que algo no estaba bien. El hombre lo miró, y sus ojos mostraron una pena profunda, una tristeza que no se podía ocultar. Finalmente, habló. «Soy el mensajero de la fábrica donde su hijo trabaja», dijo con voz grave. «He venido a darle la noticia que temía». El señor Witte sintió como si la tierra se desmoronara bajo sus pies. Algo en su interior le decía que ya sabía lo que iba a escuchar, pero no podía prepararse para la inminente realidad. «¿Qué ha pasado?», preguntó, casi sin poder sostener las palabras. El mensajero, con un gesto de pesar, comenzó a explicar. Su hijo, Herbert, ha tenido un accidente. Ha quedado atrapado en una máquina en la fábrica. Aunque los intentaron rescatar, no sobrevivió. Lamentamos mucho informarle que su hijo ha muerto. El mundo del señor Witte se desmoronó en ese instante. No podía creer lo que estaba oyendo, no podía aceptar lo que le decían. Todo lo que había temido, todo lo que había pensado en sus momentos de duda, ahora se hacía realidad. El precio de su deseo había llegado, y había cobrado una vida. Se tambaleó, casi como si fuera a caer al suelo, pero el mensajero lo sostuvo, ayudándole a mantenerse en pie. La imagen de Herbert, su joven hijo lleno de energía y optimismo, quedó grabada en su mente, junto con la dolorosa verdad de que ahora todo había cambiado para siempre. La señora Witte, que había estado en la cocina, escuchó las palabras del mensajero y al instante, corrió hacia la puerta. Al ver la expresión de su esposo, su rostro palideció. «Herbert, ¿qué ha pasado con mi hijo?», gritó, su voz cargada de desesperación. El señor Witte no podía hablar. Solo miraba al mensajero, como si estuviera buscando alguna respuesta que pudiera calmar su alma rota. El hombre, con una expresión de sincero pesar, hizo un gesto de despedida. «Lo siento mucho», dijo, antes de alejarse lentamente. La señora Witte cayó de rodillas, llorando desconsoladamente, y el señor Witte, completamente roto, se dejó caer al lado de ella, incapaz de soportar el dolor. La casa, que una vez estuvo llena de sueños y de esperanzas, ahora estaba sumida en el silencio de la tragedia. El precio de un deseo había sido mucho más alto de lo que imaginaban. El señor Witte no podía dejar de pensar en la pata de mono. ¿Era esto lo que realmente quería? Todo lo que había deseado parecía haber tenido un precio fatal. El dinero que había recibido, que había prometido ser una bendición, ahora era solo una cruel burla a su dolor. La vida de su hijo ya no se podía devolver, y él sabía que todo lo que quedaba era la amarga consecuencia de haber desafiado las fuerzas del destino. Este es el capítulo 5, un giro oscuro en la trama donde se revela el verdadero precio del deseo de los Witte. La tragedia golpea duramente a la familia, y el señor Witte comienza a comprender las terribles consecuencias de haber pedido lo que no debía. La atmósfera de desesperación y arrepentimiento se hace presente. Capítulo 6. El deseo final.
La casa de los Witte, que alguna vez había sido un lugar lleno de risas y sueños, ahora parecía un refugio de lamentos. El dolor de la pérdida de Herbert se cernía sobre cada rincón, más pesado que cualquier otra cosa que pudiera haber pasado. Los días se alargaban interminablemente, y la señora Witte se encontraba atrapada en su propio sufrimiento, su corazón roto por la tragedia que había golpeado a su familia de manera tan implacable. El señor Witte, por su parte, se encontraba aislado en sus pensamientos. Mientras la señora Witte se desmoronaba día tras día, él pasaba sus horas en silencio, sin poder apartar los recuerdos de lo sucedido. El hombre que había llegado a su casa con la noticia del accidente seguía rondando en su mente, con su aire sombrío y la cruel certeza de que todo esto había sido causado por la maldita pata de mono. Esa noche, después de que la señora Witte se retiró a la cama, el señor Witte se quedó sentado junto al fuego, mirando el brasero ardiendo. Su mente no podía dejar de repasar las terribles palabras del mensajero: su hijo ha muerto. Era una realidad demasiado cruel para asimilar, pero lo peor era que él sentía que esto había sido causado por su propio deseo. Su propio egoísmo. En un momento de desesperación, recordó la pata de mono, esa antigua y maldita reliquia que había recibido como un extraño obsequio. Recordaba las palabras del hombre extraño que se las había dado: cuidado con lo que deseas. Sabía que, aunque intentara negar la verdad, la maldición de la pata de mono había cobrado su precio. A la mañana siguiente, cuando la señora Witte comenzó a organizar la casa para el funeral, algo dentro de ella pareció cambiar. En su dolor, una idea se fue abriendo paso en su mente. Sabía que ya no podía volver a su vida como antes. Ya no podía vivir con la tristeza de haber perdido a su hijo. Sin embargo, había algo que le daba una ligera esperanza, algo que la mantenía atrapada en la idea de que podría revertir lo que había sucedido. Fue entonces cuando se dirigió a la mesa, donde descansaba la pata de mono, aquella que había sido el origen de todo el sufrimiento. En su dolor, ella creía que todavía podía cambiar las cosas. Alzó la mano, como si estuviera dispuesta a hacer el último intento. Se acercó a su esposo, quien estaba sentado en su sillón, mirando el fuego. Debemos pedirlo. Debe ser posible, dijo con una intensidad desesperada. Sus ojos brillaban con una mezcla de determinación y sufrimiento. Tenemos que desear que Herbert regrese. Lo haremos. Pediremos que vuelva. El señor Witte la miró fijamente, sin saber si debía intentar detenerla o dejarla seguir adelante con esa obsesión. La idea de que su hijo regresara era un pensamiento aterrador. Sabía lo que podría ocurrir si realmente lo pedían. No, no podemos hacer eso, respondió, con voz quebrada. Lo que sucedió ya no se puede cambiar. No puedes. No puedes desear eso. Pero la señora Witte, cegada por su dolor, no le prestaba atención. Solo pensaba en recuperar a su hijo. Su mente ya estaba firmemente decidida. Lo haré, y si no lo haces tú, lo haré yo sola. Lo haré, exclamó, mientras tomaba la pata de mono con manos temblorosas. El señor Witte la observó en silencio, sintiendo un escalofrío recorrer su cuerpo. Sabía lo que sucedería si lo hacía, pero su amor por ella y su incapacidad de verla sufrir lo dejaron paralizado. No podía soportar ver a su esposa quebrarse de esa manera. Finalmente, con un suspiro de resignación, le dio permiso a regañadientes. La señora Witte, con la pata de mono en las manos, miró a su esposo con una expresión de decisión. Lo deseo, susurró, con los ojos llenos de dolor. Deseo que Herbert regrese. Al instante, una sensación extraña llenó la habitación. El aire pareció volverse más espeso, como si algo invisible estuviera flotando en el ambiente. Sin embargo, no hubo señales inmediatas de que algo hubiera cambiado. El silencio se hizo aún más pesado, como si el destino estuviera esperando para desvelar su respuesta. El señor Witte, con el corazón acelerado, se levantó de su asiento, caminando hacia la puerta. La casa estaba sumida en una calma inquietante. La señora Witte, mirando fijamente la pata de mono, esperaba ansiosamente una señal, una respuesta, algo que indicara que su deseo había sido escuchado. El tiempo pasó lentamente. De repente, a lo lejos, se escuchó un sonido débil. Un golpeteo en la puerta. Primero suave, luego más fuerte, hasta que se convirtió en un golpe insistente, como si alguien estuviera pidiendo entrar con desesperación.
La señora Witte se levantó rápidamente, sus ojos brillando con esperanza. Se acercó a la puerta, su corazón palpitando con fuerza. «Es Herbert. Es mi hijo», exclamó con una mezcla de alivio y alegría. Pero el señor Witte, con un gesto de horror, se abalanzó sobre ella, sujetándola con fuerza. «No abras la puerta», dijo, con una voz rasgada por el miedo. «No lo hagas». La señora Witte, confundida, trató de liberarse de su abrazo. «¿Por qué? Es él. Es Herbert. Mi hijo está aquí». El señor Witte, temblando, miró a su esposa con ojos llenos de pavor. «No puedes abrir la puerta. No lo hagas, porque si lo haces, no será él». La señora Witte, en su desesperación, ignoró las advertencias de su esposo y se lanzó hacia la puerta. El golpe seguía sonando, más fuerte, más urgente. Con manos temblorosas, comenzó a girar el pomo. Pero antes de que pudiera abrirla completamente, el señor Witte, con una última ráfaga de desesperación, alcanzó la pata de mono, apretó su puño sobre ella y pidió su último deseo. «Que se detenga». El golpe cesó inmediatamente. El silencio cayó sobre la casa, y la señora Witte, con la puerta entreabierta, miró a su esposo con confusión, mientras él caía de rodillas, completamente derrotado por el miedo y el arrepentimiento. Este es el capítulo 6, donde el desesperado deseo de la señora Witte de traer de vuelta a su hijo Herbert culmina en una tensa confrontación en la que el señor Witte toma la última decisión, una decisión que detiene lo que podría haber sido un regreso aterrador. La tragedia parece no tener fin, y el precio de la pata de mono se hace más evidente. Capítulo 7. El final de la maldición. La noche cayó sobre la casa de los Witte como un manto pesado de oscuridad, implacable y denso. El eco del golpe en la puerta seguía resonando en los oídos de la señora Witte, que se encontraba de pie, paralizada, mientras el señor Witte caía de rodillas en el suelo, temblando de miedo y desesperación. El ambiente estaba cargado de una tensión insoportable. Ambos sabían que la tragedia no había terminado, pero ninguno de los dos podía enfrentar lo que estaba a punto de suceder. El señor Witte, con una mirada de pavor, seguía aferrado a la pata de mono. A pesar de que había detenido lo que su esposa había deseado, el arrepentimiento ya había calado profundamente en su corazón. No había vuelta atrás, no podía deshacer lo que ya se había comenzado, y lo sabía. La maldición de la pata de mono, aunque momentáneamente interrumpida, no desaparecía. Estaba ahí, como un peso invisible sobre su alma. «No lo hagas», dijo con voz quebrada, sin poder quitarse la imagen de su hijo de la cabeza. «No puedes desear nada más. Esto ya es suficiente». La señora Witte, mirando fijamente a su esposo, parecía no escuchar sus palabras. Sus ojos brillaban con una mezcla de desesperación y esperanza, pero la esperanza estaba comenzando a desvanecerse, como si un velo oscuro se hubiera desplegado sobre ella. Al principio, había creído que todo sería como en sus sueños, que su hijo regresaría como si nada hubiera pasado, pero las palabras de su esposo, el terror en su voz, la estaban empezando a hacer dudar. «Mi hijo», exclamó finalmente, su voz llena de angustia. «¿Qué me estás pidiendo?» «Es él». «Lo sé. Lo siento». Pero, en su interior, la duda empezaba a gestarse. El señor Witte la miró, temblando de pies a cabeza, y con voz titubeante, repitió: «No abras esa puerta. Por favor». La señora Witte, finalmente, se detuvo frente a la puerta, el pomo entre sus manos temblorosas. Miró a su esposo, buscando respuestas en su rostro, pero solo encontró terror. Un terror que, con el tiempo, comenzó a calar en su propio corazón. El golpe cesó abruptamente. Un silencio profundo invadió la habitación, como si la casa misma hubiera dejado de respirar. La señora Witte no comprendió de inmediato lo que sucedió. La puerta, que antes había estado resonando con los golpes impacientes, ahora estaba en calma. El señor Witte, aún arrodillado, dejó escapar un suspiro de alivio, pero su rostro seguía palidecido por el terror. «¿Lo has deseado?», preguntó él, con voz casi inaudible, mirando a su esposa con ojos llenos de una desesperación que le congeló el alma. La señora Witte asintió lentamente, su rostro lleno de confusión. No entendía completamente lo que había sucedido. Lo único que quería era abrir la puerta, ver a su hijo, abrazarlo. Pero, en ese momento,
comenzó a darse cuenta de que el regreso de Herbert no era lo que ella esperaba. El tiempo pasó en un silencio tenso. Ambos estaban demasiado aterrados para moverse, y la casa, que antes había sido un refugio cálido, ahora se sentía como una prisión que los rodeaba. Era como si los muros se estuvieran cerrando poco a poco. De repente, se oyó un sonido leve desde afuera, seguido de un murmullo bajo que recorrió toda la casa. Era como si alguien estuviera golpeando con delicadeza la puerta, un toque suave, casi imperceptible, que llenó a la señora White de un inexplicable sentimiento de angustia. Se acercó nuevamente a la puerta, pero el señor White la sujetó con fuerza, desesperado. «No lo hagas», le rogó. «Por favor. No lo hagas». Ella no respondió. Simplemente miró la puerta, los dedos aferrados al pomo. Algo le decía que debía detenerse, pero el deseo de tener a su hijo de vuelta era más fuerte que cualquier advertencia. La figura de Herbert, su hijo querido, apareció claramente en su mente. ¿Cómo podía dejarlo ir? Con un esfuerzo titánico, el señor White se levantó, caminó lentamente hacia ella y la detuvo, sujetándola con ambas manos. Su rostro estaba marcado por el dolor y la frustración, pero al mismo tiempo, había algo más en sus ojos, un conocimiento amargo, una desesperanza que no podía esconder. «Hazme caso. No lo hagas», le pidió, con voz temblorosa. «Lo que deseas, ya no puede ser revertido». La señora White, con lágrimas corriendo por su rostro, miró fijamente a su esposo. El miedo que antes no había sentido estaba ahora presente, profundo y aterrador. De alguna manera, dentro de ella, sabía que su esposo tenía razón. Algo había cambiado, algo oscuro, algo irreversible. «Lo sé», susurró finalmente. «Lo sé, pero no puedo vivir con la idea de que no lo hice». El señor White, observando a su esposa, sintió como su alma se rompía en pedazos. La mujer que tanto amaba, su compañera de toda la vida, estaba a punto de enfrentar lo peor de lo peor. Y él no podía detenerla. Finalmente, la señora White se apartó suavemente de él, mirando una última vez la puerta. El señor White, sabiendo que no podía detenerla, dejó escapar una última súplica. «Por favor. No lo hagas». Pero la puerta se abrió con un crujido, y una sombra oscura se deslizó en el umbral. Este es el capítulo 7, donde la señora White, decidida a hacer realidad su deseo de traer de vuelta a su hijo, abre finalmente la puerta, a pesar de las advertencias de su esposo. El ambiente se llena de tensión y el terror de lo que vendrá. El precio de la maldición parece estar cerca de alcanzarlos de nuevo. Capítulo 8. El regreso de lo irremediable. La puerta se abrió lentamente, haciendo un sonido chirriante que resonó en cada rincón de la casa. La señora White, con el corazón desbocado y los ojos brillando con una mezcla de miedo y esperanza, se asomó al umbral. En la penumbra de la noche, no podía ver nada claramente, pero lo sentía, sabía que algo estaba allí. Su hijo, Herbert, debía estar allí. Ella estaba convencida de que él venía hacia ella. Un viento frío sopló de repente, haciendo que la luz de la lámpara titilara y lanzara sombras inquietantes en las paredes. El señor White, aún temblando de terror, observaba en silencio. La casa, que alguna vez fue un lugar cálido y lleno de vida, ahora parecía un escenario vacío, un lugar extraño donde las reglas de la realidad ya no tenían sentido. La sensación de que algo oscuro y maldito estaba ocurriendo envolvía cada rincón. «Herbert», susurró la señora White con voz quebrada, llamando en la oscuridad. Un leve susurro respondió desde el umbral, un susurro que creció en intensidad, transformándose en un leve toque en la puerta. El señor White estaba paralizado, incapaz de mover ni un músculo. Los ojos de la señora White se llenaron de lágrimas mientras extendía la mano, como si tocara el aire, buscando la figura de su hijo. Su cuerpo temblaba de emoción. «Es él», dijo, con una mezcla de incredulidad y ansias. «Es él». El señor White dio un paso atrás, sus ojos fijos en su esposa, pero sin poder articular palabra. Él había temido este momento desde el principio. Había intentado impedirlo, rogarle, suplicarle que no abriera esa puerta, que no deseara más. Pero nada de eso había funcionado. La maldición estaba a punto de desatarse con todo su poder. La señora White, con el corazón acelerado, ya no pudo esperar más. Abrió completamente la puerta, y el aire frío de la noche se derramó dentro de la casa,
con un olor a tierra mojada que invadió la habitación. Frente a ella, en el umbral, la figura de Herbert apareció en la oscuridad. Al principio, fue solo una sombra, pero poco a poco, la figura fue tomando forma. Su hijo, Herbert, estaba allí, o al menos, su figura. Estaba de pie, mirando a su madre con una expresión que no se podía comprender del todo, una mezcla de confusión, tristeza y algo más, algo que no debía estar allí. «Herbert», exclamó la señora White, dando un paso hacia adelante, su voz llena de alegría, de alivio, de amor. «Mi hijo. Has regresado. Te he esperado tanto». Herbert levantó lentamente la mano hacia ella, pero algo en sus ojos, algo en su postura, le hizo a la señora White dudar por un instante. No podía identificar qué era exactamente, pero había algo extraño en su hijo, algo que no encajaba. El señor White, que había estado observando en silencio, finalmente habló, su voz temblando. «No es él». Sus palabras fueron un susurro de desesperación, pero también de certeza. «No es él. No lo es». La señora White no le prestó atención. A su mente solo llegaba la visión de su hijo, tan real, tan cercano. No quería creer en lo que su esposo decía. Era él. No podía ser otra persona. El rostro de Herbert, tan familiar, tan amado, estaba frente a ella. ¿Cómo podía dudarlo? «Mi hijo», repitió, avanzando hacia él. Pero antes de que pudiera dar otro paso, Herbert levantó la mano, y una fría brisa sopló a través de la puerta. La figura de su hijo comenzó a desvanecerse lentamente en la oscuridad, como si el aire mismo se la estuviera tragando. Un estremecimiento recorrió la espalda de la señora White. Algo estaba terriblemente mal. Su hijo, Herbert, parecía estar en la puerta, pero cada vez más lejano, como si se desvaneciera entre las sombras. Herbert levantó la cabeza, y por un momento, la señora White vio sus ojos. Ojos vacíos, sin vida, ojos que no reflejaban la calidez que recordaba, sino una frialdad inquietante. Su corazón dio un vuelco al ver la expresión de su hijo, y por un instante, un horrible pensamiento cruzó su mente. ¿Era realmente Herbert? Antes de que pudiera reaccionar, un grito desgarrador salió de su garganta. El señor White se adelantó, pero ya era demasiado tarde. La figura de su hijo se desvaneció por completo, dejando solo un vacío gélido en su lugar. «Herbert», gritó la señora White, corriendo hacia la puerta, pero al abrirla completamente, solo encontró la oscuridad, un vacío profundo que la envolvía. El señor White la alcanzó, tomando su brazo con fuerza, impidiéndole seguir. Su rostro estaba marcado por la desesperación, y sus palabras salieron entrecortadas. «Te lo advertí. No debiste haberlo hecho. No debiste desearlo. No era él. No era el hijo que conocíamos. Era algo más». La señora White, completamente deshecha, se dejó caer de rodillas en el suelo, llorando. Su corazón ya no estaba lleno de amor, sino de miedo y arrepentimiento. Había traído a su hijo de vuelta, pero no de la manera que había imaginado. No era él. Era solo una sombra de lo que había sido. El aire frío que se filtraba a través de la puerta cerrada parecía acariciar las mejillas de los dos, como si fuera un recordatorio del precio que habían pagado por intentar desafiar el destino. El señor White, con una expresión sombría, cerró la puerta con un suspiro profundo, mirando por última vez hacia la oscuridad que se tragaba lo que quedaba de su esperanza. La pata de mono, como una condena silenciosa, permanecía en sus manos, recordándoles que había cosas que jamás debían desearse. Este es el capítulo 8, donde se desvela el horror de lo que realmente representa el regreso de Herbert, un regreso que no es lo que la señora White había esperado. El intento de resucitar a su hijo tiene consecuencias mucho más oscuras de las que se imaginaban. Capítulo 9. El precio de un deseo. El ambiente en la casa de los White había cambiado para siempre. La pesada atmósfera de la tragedia se había asentado sobre ellos, como un manto oscuro e implacable. La señora White, arrodillada en el suelo, no podía creer lo que acababa de suceder. Herbert había regresado, sí, pero no como ella lo había soñado. Él ya no era el joven lleno de vida que había perdido en el accidente. Ahora, era solo una sombra, una presencia vacía y distorsionada que se había desvanecido en la oscuridad de la noche. El señor White, por otro lado, aún no podía dejar de mirar la puerta cerrada.
Sus manos temblaban levemente mientras trataba de procesar lo que había presenciado. Su corazón estaba lleno de una mezcla de dolor, culpa y terror. Lo había advertido. Lo había rogado con todas sus fuerzas, pero ella no lo escuchó. Había desafiado al destino y pagado un precio mucho mayor del que jamás imaginó. «Lo hemos hecho, Mary», dijo el señor White, con una voz rota y vacía, como si ya no quedara esperanza en él. «¿Qué hemos hecho? Esto no es un milagro. Esto no es lo que querías. Lo hemos perdido para siempre». La señora White no respondía. Su mirada estaba perdida, fija en el suelo, como si esperara que la realidad se desvaneciera o que algo pudiera revertir lo ocurrido. Pero no había vuelta atrás. Lo que había sucedido no podía deshacerse. Con un esfuerzo, se levantó del suelo. El rostro de la señora White estaba marcado por las lágrimas, pero algo había cambiado en ella. Había una determinación férrea, una chispa de desesperación que brillaba en sus ojos. «Tengo que hacerlo, Henry». Su voz tembló con una mezcla de miedo y determinación. «Tengo que volver a pedirlo. No puedo vivir con esto, no puedo vivir sabiendo que mi hijo está fuera, atrapado entre dos mundos, perdido. Si lo traje de vuelta una vez, puedo hacerlo otra vez». El señor White la miró con horror. «No. No lo hagas», exclamó, acercándose a ella y tomando sus hombros con fuerza. «¿No entiendes? Lo que estamos haciendo es contra las leyes de la naturaleza. La pata de mono. Lo que pedimos no es un regreso, no es un milagro, es una maldición. Y si sigues deseando, lo perderás para siempre». La señora White, sacudiendo la cabeza, lo apartó. «No me importa», gritó, con una desesperación que resonó en la casa. «Lo quiero de vuelta. No me importa lo que cueste, no me importa el precio. Si la pata de mono puede devolverme a Herbert, entonces lo haré sin pensarlo». El señor White, aterrado, dio un paso atrás. Sabía lo que venía. Había visto esa expresión en su esposa antes, la misma que había tenido cuando hizo el primer deseo. Una desesperación ciega que no aceptaba el dolor de la pérdida. Pero esta vez, era diferente. Sabía lo que el segundo deseo significaba. Lo había temido desde el principio. «Mary, por favor», dijo, suplicando. «Te lo pido, no lo hagas. El precio será peor que cualquier cosa que podamos imaginar». La señora White, con los ojos fijos en la mesa donde descansaba la pata de mono, no le prestó atención. Tomó la pata con manos temblorosas y la sostuvo frente a sí. Cerró los ojos por un momento, y cuando los abrió, sus labios apenas murmuraron las palabras, como si fueran una orden a las fuerzas oscuras que habían desencadenado. «Devuélveme a mi hijo», dijo, con una voz llena de angustia. El señor White la miró, horrorizado. Él sabía lo que sucedería, sabía que la maldición ya había tomado control, y que lo que pedía no podía traer de vuelta al hijo que una vez conocieron. Era solo una sombra de lo que había sido. La misma sombra que había regresado en la noche. Pero su esposa no quería entender. A medida que la señora White pronunciaba las palabras, el aire de la casa parecía volverse más denso, más frío. La lámpara que antes parpadeaba comenzó a titilar violentamente, iluminando brevemente la habitación antes de que todo se sumiera en la oscuridad. Un estremecimiento recorrió a los dos, como si la propia casa estuviera temblando con el peso de lo que acababan de hacer. El señor White, con una expresión de horror absoluto, comenzó a retroceder, pero era demasiado tarde. La maldición había sido activada. El tiempo parecía haberse detenido, como si el mundo mismo hubiera vacilado en su marcha. No había retorno de esto, no había manera de detener lo que se había desatado. «Mary», gritó, mientras su esposa, cegada por su dolor, no parecía escuchar. «Es demasiado tarde. Lo perderemos todo». Pero la señora White no escuchaba. Ella sostenía la pata de mono con manos temblorosas, sus ojos fijos en la oscuridad como si esperara que alguien, apareciera. Sabía que su hijo estaba cerca, que regresaría a ella. Pero no sabía lo que ese regreso implicaría. El señor White miró por última vez la figura de su esposa, tan decidida en su desesperación, y supo que había cruzado un punto de no retorno. Lo que fuera que viniera de esa maldición, lo que fuera que llegara a la puerta, nunca sería lo mismo. Este capítulo muestra la creciente desesperación de los White,
con la señora Witte tomando una decisión fatal al hacer el segundo deseo, convencida de que puede traer a su hijo de vuelta. El señor Witte, por otro lado, se da cuenta de lo que esto significa, pero ya no puede detenerla. ¿Qué consecuencias tendrá este segundo deseo? ¿Se desatará un horror aún mayor? Capítulo 10. El retorno oscuro. La casa de los Witte estaba envuelta en una quietud inquietante. El tiempo parecía haberse detenido, suspendido en el aire denso que envolvía las paredes. Fuera, el viento soplaba con fuerza, moviendo las ramas de los árboles, pero dentro, todo estaba en silencio, como si la propia naturaleza esperara lo que estaba por suceder. La señora Witte, aún aferrada a la pata de mono, miraba fijamente la puerta, esperando el regreso de su hijo. Su respiración era entrecortada, cargada de ansiedad. El señor Witte, a su lado, no podía soportar más la tensión. Caminaba de un lado a otro en la habitación, mordiéndose el labio inferior y mirando con horror a su esposa, que se mantenía inmóvil. «Mary», dijo, su voz temblorosa. «Por favor, ¿no lo entiendes? Esto no es lo que querías. No podemos seguir jugando con el destino. Lo que sea que venga, no será Herbert». La señora Witte no respondió. Estaba demasiado concentrada en lo que imaginaba que estaba por suceder. En su mente, veía a su hijo regresando, sano y salvo, como si nada hubiera ocurrido. Lo visualizaba con su rostro brillante, sus ojos llenos de vida, caminando por la puerta como si nada hubiera cambiado. Pero la realidad, aunque ella no lo sabía, sería mucho más oscura. La puerta se abrió de golpe. Un frío helado se coló en la habitación, helando el aire. La lámpara, que había parpadeado antes, se apagó repentinamente, sumiendo la sala en la oscuridad total. La señora Witte, sin pensarlo, se lanzó hacia la puerta, sus dedos extendidos como si quisiera abrazar a su hijo perdido. Sus pasos eran rápidos, ansiosos, como si el regreso de Herbert dependiera de su velocidad. «Herbert», gritó con una voz ahogada, la esperanza aún vibrando en sus palabras. «Mi querido hijo». El señor Witte se acercó a la puerta con cautela, su cuerpo temblando de miedo. A medida que se acercaba, algo extraño comenzó a suceder. No había sonidos en la oscuridad. Ningún susurro, ningún crujido del suelo bajo los pies. Nada. Solo un vacío absoluto. Y aún así, la señora Witte continuaba llamando, desesperada. «Herbert. Vuelve. Por favor, regresa», insistió, con el tono de una madre que se niega a aceptar lo irreversible. De repente, un ruido sordo, casi imperceptible, llegó desde fuera. Los pasos. Lentamente, con una pesadez que helaba la sangre. Un crujido como si algo pesado se deslizara hacia la casa. La señora Witte, al oírlo, se detuvo en seco. Sus ojos se abrieron, brillando con un brillo frenético. «Es él», exclamó, con una sonrisa de alivio, un resplandor de esperanza en su rostro. Pero el señor Witte, que había visto demasiado, lo sabía. Sabía lo que se avecinaba. Su corazón comenzó a latir con fuerza, su mente un torbellino de miedo. ¿Qué había hecho? La puerta se abrió lentamente, dejando entrar una sombra. La figura que cruzó el umbral era alta, sus pasos pesados, pero la luz débil de la lámpara que se encendió brevemente reveló algo que le heló la sangre al señor Witte. No era Herbert. No podía ser. La figura estaba encorvada, cubierta por una capa oscura, el rostro oculto bajo una capucha que lo sumía en la penumbra. Los pasos eran los mismos, pero la esencia era diferente. No era su hijo. Era algo más. La señora Witte, por otro lado, no lo veía. Su mente estaba cegada por el deseo de recuperar a su hijo. Corrió hacia la figura, extendiendo los brazos, su voz llena de lágrimas. «Herbert. Es realmente tú. Lo lograste», susurró, casi abrazando la sombra que se movía lentamente hacia ella. El señor Witte la miró horrorizado, pero no pudo detenerla. La figura, entonces, alzó la cabeza y, por un breve instante, la luz iluminó su rostro. Un rostro demacrado, sin vida, como si hubiera sido arrancado de un sueño de pesadilla. La piel, pálida como la cera, estaba marcada por contornos extraños y ojos vacíos que no reflejaban la humanidad que una vez tuvo. La señora Witte, al ver este rostro, dejó escapar un grito agudo. Era un grito de horror.
Era el grito de una madre que acaba de comprender lo que realmente había deseado. Pero ya era demasiado tarde. La figura levantó la mano y la tocó suavemente en el rostro, y la señora Witte se quedó inmóvil, como hipnotizada. El señor Witte, con el corazón en la garganta, dio un paso atrás. No podía mirar más. Sabía que lo que había regresado no era Herbert. Era solo una sombra, una macabra burla de lo que alguna vez fue su hijo. El horror, la culpa y la desesperación se apoderaron de él, y no podía entender cómo habían llegado tan lejos. La señora Witte, aún aferrada a la figura, susurró con voz quebrada. Herbert, hijo mío, ¿por qué no hablas? ¿Por qué no me miras como antes? ¿Qué te ha sucedido? La figura permaneció en silencio, su fría mano aún en el rostro de la señora Witte. Las palabras de su hijo, sus risas, los momentos felices, todo eso parecía haberse desvanecido en la oscuridad. Entonces, con una rapidez inesperada, la figura comenzó a retroceder hacia la puerta, como si una fuerza invisible la empujara. La señora Witte intentó detenerla, pero no pudo. La sombra de Herbert desapareció en la oscuridad de la noche, llevándose consigo la última esperanza que quedaba en los corazones de los Witte. La puerta se cerró con un sonido sordo, dejando a los dos padres atrapados en la soledad, rodeados por las sombras que ellos mismos habían invocado. Este capítulo describe el fatídico retorno de la figura de Herbert, que no es más que una distorsionada sombra de lo que alguna vez fue. La desesperación de la madre al no poder ver la realidad y su contacto con lo que ha regresado resalta el horror de haber deseado lo que nunca debió ser deseado. Capítulo 11. La desesperación y la lección amarga. La casa de los Witte ahora estaba sumida en un pesado silencio, uno tan profundo que parecía absorber todo a su alrededor. El aire estaba cargado de una tensión palpable, como si el mismo ambiente hubiera sido transformado por lo que acababa de suceder. El señor Witte se encontraba de pie, en la penumbra de la sala, sin atreverse a moverse. Su mente era un caos de emociones encontradas: miedo, culpa, desesperación y, sobre todo, la sensación de que había sido víctima de su propio deseo. La señora Witte, por su parte, permanecía en el centro de la habitación, sus manos temblorosas extendidas frente a ella como si aún tratara de tocar a su hijo, como si, de alguna manera, pudiera regresar. Sus ojos estaban fijos en la puerta cerrada, su rostro marcado por las lágrimas, pero también por un atisbo de incredulidad, como si aún no pudiera aceptar la realidad de lo que acababa de ocurrir. No, no puede ser, murmuró con voz quebrada, su respiración errática. Él tenía que regresar. Lo pedí, lo deseé. Todo lo que quería era verlo de nuevo. Herbert. El señor Witte la observó en silencio, un sentimiento de dolor profundo apoderándose de su pecho. Sabía que su esposa no comprendería lo que había ocurrido. Aún no podía entenderlo completamente él mismo, pero algo le decía que lo que había sucedido no era el regreso de su hijo. Era una maldición. Una consecuencia oscura de los deseos desmedidos. Mary, su voz era suave, casi inaudible. Ya lo vimos, ya lo sabemos. No es él. No es Herbert. Pero la señora Witte no lo escuchó. Su mente estaba cegada por el dolor, el deseo, y la esperanza rota. Solo veía el contorno borroso de lo que había sido su hijo, un reflejo muerto que la torturaba. No podía aceptar que su hijo no volvería a casa, que había hecho un pacto con algo mucho más oscuro de lo que podía haber imaginado. «Debo buscarlo», exclamó, con una nueva resolución en su voz, como si la locura misma se apoderara de ella. «Debo traerlo de vuelta. Debe haber una manera». El señor Witte, al oírla, sintió que el suelo se desmoronaba bajo sus pies. Ya no sabía cómo detenerla. La angustia lo envolvía. Sabía que cada palabra, cada acción, solo la hundiría más en el abismo de la desesperación. Pero el dolor en su rostro le impedía permanecer indiferente. El amor de una madre es un sentimiento que puede llevar a la locura, y él lo sabía demasiado bien. Se acercó lentamente a su esposa, quien ahora caminaba hacia la puerta, como si intentara abrirla y salir a la oscuridad, a buscar lo irremediable. «No podemos seguir así, Mary. El mal ya está hecho. Ya no hay nada que podamos hacer». La señora Witte se giró hacia él, sus ojos vidriosos, llenos de un dolor tan intenso que parecía desgarrar el alma. En ese momento, el señor Witte comprendió que su esposa ya no estaba ahí, que algo en ella se había roto irremediablemente. Ya no era la mujer que había compartido su vida,
la madre que había criado a su hijo con tanto amor. Había sido consumida por un deseo que no podía saciarse. «Tú no lo entiendes», gritó, la voz temblorosa pero firme. «No me importa lo que pase. Voy a traerlo de vuelta, aunque me cueste la vida. Lo haré». El señor White la miró con tristeza, sabiendo que no podía detenerla, sabiendo que no podía evitar que cayera en la misma trampa que él había caído. El mal, la desesperación, ya estaban entre ellos. Él había hecho lo impensable, deseado lo que no debía haber deseado, y ahora su esposa seguía el mismo camino. Con un suspiro de resignación, el señor White se sentó en una silla cercana. Su rostro estaba cubierto por las manos, como si intentara ocultar el dolor que sentía por la pérdida de su hijo, por la culpa de haber pedido algo que nunca debió haber deseado. La figura de su esposa caminando hacia la puerta lo perseguiría por el resto de sus días. La señora White, sin mirar atrás, cruzó la puerta, dejando a su esposo atrás. Sus pasos eran rápidos, determinados. El viento exterior la recibió con una ráfaga helada, que parecía cortar su piel, pero ella no se detuvo. Sabía lo que quería hacer. Sabía que, de alguna forma, podría devolverle la vida a su hijo. Su mente, aún dominada por el deseo y la desesperación, la impulsaba a seguir adelante. Fuera, la oscuridad de la noche la envolvía. El cielo, sin estrellas, parecía mirarla con ojos vacíos, como si el mismo universo le dijera que ya era demasiado tarde, que ya había cruzado una línea invisible, irreversible. Pero ella no escuchaba. Solo pensaba en su hijo, solo pensaba en que debía devolverlo a la vida, sin importar el costo. Mientras tanto, el señor White permanecía en la casa, incapaz de moverse. Su corazón latía con fuerza, pero había algo en su pecho que ya no sentía: esperanza. La última chispa de esperanza se había apagado cuando había visto lo que había regresado en lugar de su hijo. Lo que había pasado ya no se podía deshacer. El precio ya había sido pagado. En este capítulo, la desesperación de la señora White la lleva a cometer un acto que parece inevitable, y el señor White, atrapado en su propia culpa, se ve impotente para detenerla. La tensión entre el amor, el deseo y la culpa se profundiza, acercándonos más a una conclusión trágica y aterradora. Capítulo 12. El regreso de la sombra. La fría noche continuó su marcha implacable, mientras el viento se levantaba con fuerza, arrastrando hojas secas por el camino oscuro. La señora White, ya perdida en su desesperación, se adentró en la negrura de la calle, sin mirar atrás, sin detenerse ni un momento. No pensaba en nada más que en su hijo. Herbert, su querido hijo. Quería encontrarlo. Sabía que él debía estar cerca, que debía haber una manera de revertir lo que había sucedido, de hacerlo regresar completamente, como si el destino fuera una cuerda que ella pudiera tensar y liberar. Con las manos temblorosas, sujetó el pomo de la puerta del taller de su marido, el viejo cobertizo donde él había estado trabajando antes de su fatídico accidente. Ya no quedaba nada en su mente que la detuviera. La única cosa que la guiaba ahora era ese único deseo: recuperar a Herbert. Dentro del cobertizo, el señor White se encontraba sumido en una profunda reflexión, como si el tiempo se hubiera detenido por completo. La penumbra lo rodeaba, y el silencio se había vuelto casi insoportable. El ruido del viento golpeando las ventanas era lo único que rompía la quietud. De vez en cuando, cerraba los ojos, y veía la figura de su hijo en la puerta, esa sombra pálida que se había presentado ante él con la expresión vacía. No importaba cuántas veces lo intentara, no podía escapar de esa visión. De repente, el sonido de unos pasos crujió sobre la madera del umbral, y el señor White alzó la cabeza, alertado. La figura de su esposa apareció en la puerta del cobertizo. Ella lo miró fijamente, los ojos brillando con una desesperación tan intensa que parecía capaz de atravesar el alma. «He ido a buscarlo», dijo, con la respiración entrecortada por la caminata rápida y el frío. Su voz temblaba, pero estaba llena de una resolución feroz. «Lo encontré, lo encontré». El señor White se levantó de un salto, su corazón dio un brinco, pero algo en el tono de su esposa lo detuvo. No pudo evitar un estremecimiento de terror. «¿Lo encontraste?», preguntó, pero no estaba seguro si realmente quería escuchar la respuesta. La señora White asintió con fervor, una sonrisa ansiosa cruzando su rostro, como si hubiera alcanzado el mismo cielo. «Sí. Herbert está cerca. Está aquí, en el jardín».
exclamó, casi sin aliento. He oído su voz. Solo necesitamos llamarlo, abrir la puerta, y él vendrá a nosotros. Lo tenemos de vuelta. El señor Witte sintió un escalofrío recorriéndole la espalda. Las palabras de su esposa eran una mezcla de esperanza y locura, de anhelo y desesperación. Algo en su interior se revolvió, algo oscuro que le decía que no debía hacerle caso. Pero el amor, esa chispa de amor por su hijo, le nublaba el juicio. Mary, no lo entiendes. No es él. Ya no lo es. Lo que pedimos, dijo, su voz temblando por el temor que lo dominaba. Pero ella no lo escuchaba. Su rostro estaba iluminado por una emoción tan intensa que el señor Witte comenzó a sentirse más como un espectador de la tragedia que como alguien involucrado en ella. La mujer que había amado, la madre que había criado a su hijo, ya no estaba. Solo quedaba una sombra de ella, consumida por el deseo de traer de vuelta a alguien que ya no existía. Con un último suspiro, la señora Witte salió del cobertizo sin esperar más. El señor Witte la siguió a regañadientes, su mente dividida entre la preocupación y el miedo. El aire se había vuelto aún más gélido, como si el universo mismo estuviera advirtiéndole sobre lo que se avecinaba. Al llegar al jardín, los dos se detuvieron en la entrada, y la señora Witte, sin dudarlo, levantó la mano, como si estuviera a punto de invocar a un ser sobrenatural. Sus ojos brillaban con una mezcla de ansiedad y esperanza mientras miraba al señor Witte, quien la observaba con una mezcla de angustia y resignación. «Herbert», gritó ella, su voz resonando en la oscuridad. «Ven aquí, hijo mío. Es mamá. Te hemos esperado tanto. Regresa con nosotros». La palabra resonó en el aire, pero lo único que respondió fue el susurro del viento y el crujir de las hojas secas. No había sonido de pasos, ni el ruido familiar de un hijo regresando a su hogar. Solo un silencio profundo y doloroso se apoderó de todo el entorno. La señora Witte, sin embargo, insistió. Su voz se hizo más fuerte, más desesperada. «Herbert, por favor, ven. No tengas miedo. Ven aquí, hijo mío, ven con mamá». El señor Witte, con el corazón desbocado, miró alrededor, como si esperara que el hijo que tanto había deseado volviera. Pero en la quietud de la noche, solo se escuchaba el retumbar del viento. De repente, un ligero crujido sonó en la oscuridad. Fue leve, casi imperceptible, pero suficiente para que ambos se quedaran paralizados. El señor Witte miró a su esposa con horror. La expresión en su rostro se transformó, y lo que había sido una esperanza inquebrantable se desmoronó rápidamente, reemplazada por la expresión de alguien que comienza a comprender la magnitud de su error. Un leve susurro llegó a sus oídos, una respiración pesada y entrecortada. No provenía de la señora Witte ni de él. Venía del más allá, del lugar donde la sombra del hijo perdido había estado esperando. En ese momento, ambos comprendieron, en lo más profundo de sus corazones, que lo que habían traído de vuelta ya no era su hijo. Algo se movió en la oscuridad. El señor Witte, sintiendo el peso del destino sobre sus hombros, susurró, horrorizado. «Mary, no. Detente». Pero ya era demasiado tarde. La sombra había comenzado a moverse. En este capítulo, la locura y el deseo desenfrenado se mezclan con la terrorífica realidad de lo que la señora Witte ha invocado. El regreso de la sombra de Herbert promete un desenlace aún más oscuro. ¿Qué hará el señor Witte al enfrentarse a la verdad? La espera está a punto de terminar, pero las consecuencias de su deseo se están haciendo cada vez más claras. Capítulo 13. La revelación de la sombra. El viento soplaba más fuerte, como si la naturaleza misma estuviera en contra de lo que estaba sucediendo en el jardín. La señora Witte no parecía escuchar el miedo que palpitaba en el aire. Con los ojos fijos en la oscuridad, sus labios murmuraban el nombre de su hijo, como si esa repetición constante fuera suficiente para traerlo de vuelta. Su rostro, iluminado por una luna pálida, estaba marcado por una expresión de fervor y esperanza, ajena a las advertencias invisibles que la rodeaban. El señor Witte, de pie a su lado, sentía un creciente terror que lo invadía. Su corazón latía acelerado, y un sudor frío recorría su espalda. Cada vez que su mirada se encontraba con la de su esposa, veía algo en sus ojos que lo aterrorizaba más que cualquier cosa que pudiera haber imaginado. Una desesperación infinita, la cual no lo dejaba pensar con claridad. Algo había cambiado, y lo sabía. No podía dejar que continuaran, pero su cuerpo,
enmarañado por la incertidumbre y el miedo, parecía incapaz de moverse. De repente, la figura se materializó en la oscuridad. Fue un movimiento lento, arrastrado, casi como un susurro de la propia noche. Herbert, o lo que quedaba de él, apareció en el umbral de la luz, su figura borrosa y distorsionada por las sombras. Un frío inexplicable llenó el aire cuando los dos padres lo vieron. No era el hijo alegre que se había ido a trabajar en el molino. No era el joven lleno de vida que había dejado su hogar solo unos días antes. Este ser era algo diferente. Su rostro, antes lleno de vida, ahora estaba pálido, como si la muerte lo hubiera reclamado y dejado una huella imborrable. La señora Witte dio un paso hacia adelante, y sus ojos se iluminaron, como si la visión de su hijo pudiera devolverle el aliento. «Herbert», exclamó, su voz temblando de emoción y miedo a la vez. «Eres tú, es realmente tú». Pero Herbert no respondió. Sus ojos, vacíos y perdidos, se mantenían fijos en el suelo, como si su alma hubiera quedado atrapada en alguna parte de aquel jardín sombrío. El señor Witte no pudo evitar dar un paso atrás, su rostro palideciendo a medida que veía a su hijo caminar lentamente hacia ellos, con pasos que resonaban en la quietud de la noche. La señora Witte no entendía el silencio. No comprendía el vacío que emanaba de su hijo. Para ella, él estaba allí, lo suficiente para ser él mismo, para ser el niño que había perdido. Pero el señor Witte veía algo mucho más oscuro. Sabía, en lo más profundo de su ser, que no estaba mirando al Herbert que había amado. «Hijo mío», insistió ella, extendiendo los brazos con la esperanza de tocarlo, de sentirlo nuevamente entre sus brazos. Pero Herbert no parecía reconocerla. Seguía caminando, sin decir palabra, sus ojos vacíos mirando al frente, como si su mente estuviera lejos de este mundo. El señor Witte, incapaz de soportarlo más, dio un paso adelante. «Mary, detente. Esto no es lo que pensamos. No es él. Es un error». Pero la señora Witte no lo escuchó. Ella estaba completamente consumida por su necesidad de creer, por su esperanza inquebrantable de que su hijo había regresado. Sin importarle las advertencias de su marido, comenzó a correr hacia Herbert, casi como una sombra moviéndose en la oscuridad, sus pasos rápidos y frenéticos. «Herbert», gritó una vez más, con la voz rota, como si al llamarlo pudiera devolverle la humanidad. Y entonces, en un parpadeo, algo ocurrió. La figura de Herbert, que hasta ese momento había sido una sombra, dio un giro brusco, y por un instante, la señora Witte vio una mirada en sus ojos. No era la mirada de un hijo perdido, ni la mirada de alguien que regresaba del más allá. Era una mirada vacía, fría, completamente ajena a la vida, como si lo que estaba frente a ella no tuviera ni rastro de humanidad. En ese instante, el terror recorrió su cuerpo. Antes de que pudiera reaccionar, un grito desgarrador rompió el aire. El señor Witte, que había estado observando en silencio, dio un paso atrás, y su rostro reflejó la misma desesperación que había visto en los ojos de su esposa. Herbert alzó la mano lentamente, un gesto que parecía una llamada o una advertencia. La señora Witte, que había dado un paso más hacia él, lo miró con desesperación, sus ojos brillando con una mezcla de miedo y amor. En ese momento, la figura de Herbert comenzó a desvanecerse, como si la niebla misma lo estuviera engullendo. El viento sopló más fuerte, y la temperatura bajó, creando un aire aún más gélido, que calaba hasta los huesos. La sombra de Herbert se desintegró lentamente, hasta que solo quedó la oscuridad, más profunda y silenciosa que antes. La señora Witte se detuvo, horrorizada. Su cuerpo comenzó a temblar incontrolablemente mientras observaba el vacío donde su hijo había estado hace solo un momento. El señor Witte, incapaz de comprender lo que acababa de suceder, dio un paso hacia ella, pero algo en su mirada lo hizo dudar. La realidad de lo que habían hecho los alcanzó de golpe. El deseo insensato de revivir a su hijo había traído algo mucho más oscuro y aterrador de lo que podrían haber imaginado. En su desesperación, habían llamado a algo que no debían haber llamado. La señora Witte, que hasta ese momento había estado aferrándose a la esperanza, comenzó a llorar desconsoladamente. Su cuerpo se hundió en el suelo, y las lágrimas caían en silencio. El señor Witte la observó, su corazón lleno de una tristeza abrumadora, al mismo tiempo que una idea aterradora se hacía más clara en su mente. «Lo que pedimos», murmuró él, incapaz de hablar más. Habían deseado demasiado.
Y lo que había regresado no era el hijo que amaban. El precio de su deseo era mucho más alto de lo que jamás hubieran imaginado. En este capítulo, la verdad sobre la naturaleza de la sombra que regresó se revela, y la desesperación de los padres llega a su punto máximo. El regreso de Herbert no es lo que esperaban, y el horror de lo que han desatado se hace patente. Capítulo 14. La culminación del deseo. El silencio en la casa se volvió insoportable. El viento seguía soplando con furia, azotando las ventanas como si intentara arrancarlas de los muros. El señor Witte no podía apartar su mirada del vacío donde su hijo, Herbert, había estado tan solo unos momentos antes. La desesperación, el miedo y la culpa se entrelazaban en su corazón de una forma que ya no sabía cómo enfrentar. La señora Witte, en su desesperación, comenzó a caminar de un lado a otro por la habitación, murmurando palabras ininteligibles. En su mente, su hijo aún estaba allí, en algún rincón oscuro del jardín, esperando ser llamado nuevamente. Su cuerpo temblaba, y su rostro, ahora pálido, reflejaba el mismo terror que había visto en los ojos de su esposo. «Herbert», gritó una vez más, con voz quebrada. Pero no hubo respuesta. El aire estaba demasiado quieto, y el sonido de su propio grito parecía hacer eco en un abismo de silencio. El señor Witte la observó, incapaz de intervenir. Cada vez que sus ojos se encontraban con los de su esposa, veía algo en ellos que lo aterrorizaba aún más. Una obsesión creciente, una necesidad de aferrarse a algo que ya no existía. Él sabía que no podían seguir buscando lo que ya no estaba allí, pero no podía encontrar las palabras para detenerla. «Mary, por favor», comenzó, con voz suave, pero su esposa no lo escuchó. Estaba completamente absorbida por la idea de que, de alguna manera, su hijo podía regresar, como si todo fuera un mal sueño del que pudiera despertar. El señor Witte cerró los ojos por un momento, buscando algo de claridad. Sabía lo que tenía que hacer, pero la desesperación de su esposa lo mantenía cautivo. Y entonces, un pensamiento comenzó a formarse en su mente. El deseo que habían hecho, el objeto de su angustia, la maldición que había caído sobre ellos. Había algo en esa pata de mono, algo más que simplemente el mal destino. Era como si cada deseo pronunciado hubiera arrancado un pedazo de lo que quedaba de humanidad en Herbert, transformándolo en algo incomprensible y aterrador. La señora Witte lo miró, su rostro ahora rojo por las lágrimas que no dejaban de fluir. «Tenemos que hacer algo», gritó, desesperada. «Tenemos que traerlo de vuelta, no podemos dejarlo así. Lo necesitamos. Lo deseo más que nada». Era evidente que la mujer ya no estaba en sus cabales. El dolor por la pérdida de su hijo, combinado con el deseo de tenerlo de vuelta, había consumido toda su razón. Su mirada era un reflejo de la fatalidad, un espejo de la misma tragedia que ya había llegado a su vida. El señor Witte caminó hacia la mesa donde descansaba la pata de mono. Su mano temblaba ligeramente al tomarla. Sabía que ya era demasiado tarde para detenerlo. Los deseos que habían sido pronunciados ya estaban más allá de su control, y el último deseo, el más peligroso de todos, podría ser la única forma de romper el ciclo, aunque le costara todo lo que quedaba de él. La señora Witte lo observaba con intensidad, sus ojos fijos en él, esperando que hiciera lo impensable, pedir el último deseo. «Hazlo», dijo ella, con voz baja pero cargada de una urgencia que helaba la sangre. «Hazlo, y tráelo de vuelta. Hazlo ahora». El señor Witte apretó la pata de mono en su mano, cerró los ojos y susurró las palabras que sabía que no deberían ser dichas. «Que Herbert regrese a casa». El aire en la habitación pareció cambiar instantáneamente. Un estremecimiento recorrió el espacio, y el viento, que hasta entonces había golpeado las ventanas sin cesar, se detuvo abruptamente. La luz de la lámpara titiló como si estuviera a punto de apagarse. El señor Witte sintió un escalofrío recorrer su espalda, una sensación de presagio que lo hizo dudar por un segundo. La señora Witte, sin embargo, no dudaba. Su esperanza, alimentada por el deseo insensato de revivir lo irrecuperable, la mantenía firme, cegada por la desesperación. Se acercó a su esposo, ansiosa por ver el resultado de lo que acababa de pedir. Pero, en el fondo de su alma, también sentía que algo estaba terriblemente mal, que lo que venía no sería lo que esperaba. El silencio se hizo aún más denso cuando, de repente, un ruido inconfundible se escuchó en el umbral de la puerta. Era un golpe suave al principio, casi imperceptible.
Pero luego, la puerta se movió lentamente, y un rasguño pesado resonó en el aire, como si alguien estuviera intentando abrirla desde fuera. El corazón del señor Witte comenzó a latir con fuerza. La señora Witte, sin esperar más, corrió hacia la puerta y la abrió con prisa, sin pensar en lo que podría estar al otro lado. «Herbert», gritó, su voz llena de esperanza. Sin embargo, cuando la puerta se abrió por completo, solo quedó la oscuridad del jardín ante ella. No había rastro de su hijo. El señor Witte la miró, con el corazón latiendo a la par con el tiempo que parecía haberse detenido. No había nada allí. Solo la sombra de la noche, más densa que nunca. De repente, la puerta comenzó a cerrarse por sí sola, como si una fuerza invisible empujara hacia atrás. La señora Witte dio un paso atrás, sorprendida y desconcertada, mientras la puerta quedaba completamente cerrada con un estruendo sordo. El señor Witte sabía, sin necesidad de palabras, que el último deseo había desatado algo mucho peor. El regreso de su hijo no era un regreso en el sentido que ella había imaginado. El mal había sido liberado, y la casa estaba ahora completamente atrapada en la tela de araña de esa maldición, sin esperanza de redención. La figura de Herbert no regresaría. Lo que había deseado su esposa era algo que jamás debía haber sido tocado. En este capítulo, la tragedia se culmina cuando el señor Witte pide el último deseo. El regreso de Herbert se convierte en una manifestación del horror y la desesperación, en lugar de una redención. La influencia de la pata de mono ha cambiado irremediablemente el curso de sus vidas, llevándolos más allá de los límites de la razón. Capítulo 15. El último golpe del destino. La casa, ahora impregnada de una quietud espantosa, estaba sumida en un silencio mortal. La luz de la lámpara titilaba de manera vacilante, lanzando sombras distorsionadas sobre las paredes. El señor Witte y su esposa, que se había quedado inmóvil junto a la puerta cerrada, miraban, sin atreverse a mover un músculo, esperando lo inevitable. La señora Witte, aún con las manos temblorosas, comenzó a golpear la puerta con desesperación, como si al hacerlo pudiera devolver a su hijo, como si la puerta misma fuera la clave para deshacer la tragedia que había desencadenado. Sus ojos brillaban con una mezcla de esperanza y desesperación, pero cada golpe que daba, cada llamada de su hijo, era como un eco vacío que se perdía en la oscuridad. «Herbert», gritó nuevamente, su voz rota por el llanto, pero el único sonido que respondió a su llamado fue el crujido de la madera de la puerta al cerrarse por completo, como si alguien en el otro lado hubiera colocado un peso invisible contra ella. El señor Witte, de pie tras ella, observaba la escena sin comprender completamente lo que había ocurrido. Había pronunciado el deseo, sí, pero el regreso de Herbert no había sido lo que esperaban. No era su hijo el que había vuelto, sino algo mucho más siniestro. Algo que no pertenecía a este mundo. La figura de su hijo no estaba allí, no había ninguna señal de él. Solo la presencia palpable de una tragedia sin resolver flotaba en el aire, ahogándolos en el aire denso de la habitación. La maldición de la pata de mono se había cumplido, y ahora la familia Witte debía enfrentar las consecuencias de haber jugado con el destino. El señor Witte se acercó lentamente a la puerta. Sus dedos vacilaron sobre el picaporte. Sabía que nada podría revertir lo que había ocurrido. Miró a su esposa, cuyo rostro estaba marcado por el dolor y la confusión. Sabía que su intento de deshacer lo que ya no podía deshacerse era fútil. El deseo había traído consigo una sombra, una presencia que no era humana. El mal se había desatado, y ahora todo lo que quedaba era enfrentarlo. Finalmente, el señor Witte giró el picaporte y empujó la puerta con un ruido sordo. El viento, que había estado calmado por un instante, volvió a soplar con fuerza, como si intentara arrastrarlo hacia algo mucho más oscuro. El jardín estaba vacío. El aire estaba frío, y las sombras parecían moverse, pero no había nada allí. No había figura humana. No había respuesta. Pero cuando sus ojos se centraron en un pequeño rincón cerca de la verja, algo lo detuvo. Un pequeño objeto brillaba débilmente en el suelo. Era una especie de trozo de tela o una prenda, algo familiar. Con el corazón palpitando, el señor Witte se agachó para recogerlo. Al sostenerlo en sus manos, un escalofrío recorrió su cuerpo. Era un guante que había pertenecido a su hijo, Herbert. Era una prenda que no había visto en mucho tiempo, pero que aún tenía la huella de su ser. Un grito desgarrador rompió el aire, proveniente de su esposa.
Ella había corrido hacia él y estaba mirando el mismo objeto con los ojos desorbitados, como si hubiera reconocido la implicación de lo que acababa de suceder. No. No puede ser, exclamó, soltando un sollozo ahogado. El señor Witte, sin palabras, dejó caer el guante al suelo. El regreso de su hijo no era físico, pero la presencia de esa prenda era suficiente para hacerle entender lo irremediable. Herbert no volvería. El deseo había cumplido su función, pero no había resucitado a un niño, había dado vida a un espectro, una sombra que se aferraba a la vida de la manera más retorcida posible. El señor Witte se levantó, mirando alrededor, buscando algo que pudiera devolverle la paz. Pero en el aire solo había la certeza de que su vida, y la de su esposa, nunca sería la misma. El miedo se apoderó de su alma. Lo peor de todo era que ellos habían sido los arquitectos de su propia tragedia. No había vuelta atrás. Mientras la señora Witte seguía mirando la prenda caída en el suelo, el señor Witte tomó la pata de mono en sus manos por última vez. Sintió una presión fría en sus dedos. No era solo el objeto lo que causaba ese sentimiento, era algo mucho más profundo, algo que el destino había querido enseñarles de la manera más cruel posible. Y entonces, en un último intento por revertir el horror, el señor Witte volvió a pronunciar las palabras con una voz rota. Haz que todo vuelva a ser como antes. Que todo se borre. Pero no hubo respuesta. Solo el sonido de las olas del viento y el crujir de la casa. El deseo ya había sido pronunciado, y lo único que quedaba era la resignación. El señor Witte miró a su esposa, cuyos ojos reflejaban la misma desesperación, pero también el vaciamiento de un alma que había perdido la esperanza. La casa estaba vacía. La tragedia ya estaba consumada. El señor Witte dejó caer la pata de mono al suelo, y sin mirarla, salió de la casa, arrastrando consigo el peso de sus errores y su destino sellado. Sabía que nada podría cambiar lo que había pasado. La maldición de la pata de mono había dejado su marca. Y así terminó la historia de los Witte, una familia que pagó un precio insoportable por intentar desafiar las fuerzas que no deben ser tocadas. Sus deseos, sus sueños, se habían desvanecido, como el eco de un lamento que nunca podría ser olvidado. Este último capítulo sella la tragedia de la familia Witte, quienes no solo sufren la pérdida de su hijo, sino que también enfrentan las consecuencias de haber jugado con fuerzas que no comprendían. La narración muestra cómo la ambición humana, el deseo de controlar el destino, puede traer consigo consecuencias imprevisibles y terribles. La historia concluye con un sentimiento de vacío y resignación, dejando una lección que perdura más allá de las palabras. Y así concluye nuestra narración de la pata de mono. Si te ha gustado esta historia, no olvides darle like, suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguna de nuestras próximas lecturas. Gracias por acompañarnos, y nos vemos en el siguiente capítulo.